Vamos a leer, hermano, vamos a abrir nuestras Biblias como verso de introducción en el libro de los Romanos. El mensaje es el número 15, la gracia verdadera y sus obras. Porque hoy hay mucha gente decir estar bajo la gracia, pero no hay obras ni siquiera de arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios, dice su palabra. Dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Amén. Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Puede tomar asiento. El mismo verso, hermano, lo está diciendo. Amén. Vamos a ver muchos versos. Ahora sí vamos a avanzarle porque hay mensajes que queremos dar. Amén. Si no quiere darnos ahí dice claramente, hermano, que si estamos bajo la gracia no podemos seguir pecando. Porque dice, porque no estamos bajo la ley. Amén. Entonces está diciendo realmente que si estamos bajo la gracia no puede el creyente seguir pecando. Romanos, ¿lo tienen? Capítulo 3. Entonces ya leímos en Romanos 6, 15 al 16, que dice, porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley, ¿seguiremos pecando? De ninguna manera. Entonces cualquier persona que dice, no, pues yo estoy bajo la gracia para justificar su pecado, hermano, no hay gracia en su vida, porque dice que no, por supuesto que no. Pero para reafirmarlo mucho más claro, en el capítulo 3, amén, en el verso 28, perdón. Le leo la traducción viviente, hermano, 3:28. Amén. Y dice, así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Como vamos a ver unos versos, hermano, espero que aquí quede como introducción también este verso. Hoy lo que se recalca mucho es la gracia, y es verdad, hoy somos solamente salvos por gracia. Amén. Solo que la gracia no es instantánea ni la salvación es instantánea. ¿Qué significa? Que no en el momento que dice alguien levantar su mano fue salvo inmediatamente, sino que cuando se humilla delante de Dios y hay una intención de cambiar su vida, entonces Dios derrama su gracia y esa gracia lo perfecciona para que entonces concrete en esa vida la salvación. La Biblia lo respalda, los versos que hemos dado y los temas que se han dado desde el 1 hasta hoy, que es el tema número 15. Y aquí dice, así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. ¿Es verdad eso? Pablo lo está diciendo, no es pregunta, está diciendo, somos declarados, dice, por la fe y no por obedecer la ley. Porque recuerde que antes, cuando nosotros todavía no veníamos a Cristo, éramos transgresores de la ley. Amén. O sea, violadores de la ley. Entonces, y la palabra enseña que nadie puede guardar la ley. Amén. Así que nosotros no venimos a los pies de Cristo, hermano, por medio de obedecer la ley, sino por gracia. Amén. Amén. Y esto es por fe en Jesucristo. Ok, hasta ahí vamos bien. Dice Pablo, dice así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. El problema es que los cristianos posmodernos de hoy dicen que son salvos por la gracia cuando son cuestionados, cuando ellos violan aún estando bajo la gracia, en la salvación que quisieron tener, violan la palabra de Dios, o sea, la ley. Vamos a ver, hermano, y me recuerda también, vamos a ver qué es una secta. En los mensajes siguientes ya vamos a ver, hermano, de apologética, y que vamos a estar refutando doctrinas demoníacas, destructoras, amén, y falsas. Amén. Una de ellas vamos a ver que es una secta. Mucha congregación malamente llamada cristiana ha caído en secta. Amén. Amén. Vamos a ver qué es sectarismo, pero también, hermano, es necesario que entienda que Dios, cuando dice que el que ha venido a Cristo, ha venido, amén, siendo justificado cuando creyó en Jesús por la fe. Amén. Pero lo que vemos hoy es que la gente que hoy se dice y se justifica a sí mismo, hermano, diciendo que son salvos por gracia, siguen viviendo en pecado, que esto es violación
de la ley. Amén. Y la verdadera congregación que representa dignamente a Cristo, aunque se enojen los religiosos, son los que guardan sus mandamientos. Amén. Lo vamos a ver, porque estar bajo la gracia, hermano, nos lleva a guardar verdaderamente la ley. Amén. Y cualquiera congregación que se llame cristiana, que viola la palabra de Dios y que tiene otras cuestiones que vamos a ver después, se han tornado en sectas. Amén. 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 Dice: así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Eso significa que antes de venir la gracia de Dios, usted y yo no guardábamos la ley, pero creímos en Jesús verdaderamente y entonces Él derramó su gracia. Para confirmarlo mejor, leemos el verso 29. Después de todo, y ya Pablo dice: bueno, ustedes que están peleando que es solamente por fe, ok, ya es por fe. Y dice el verso 29, después de todo, y hace una pregunta: ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? Porque ellos estaban peleando que tenían que guardar la ley, amén, amén, para entonces ser parte del pueblo de Dios. Y la segunda pregunta que hace Pablo a ellos: ¿no es también el Dios de los gentiles? Porque los gentiles ya no vivían bajo el yugo de la ley. Sí, amén. Escúchelo bien. ¿Y cuál ley, hermano? Lo aclaro. La ley de lavamiento de pies, lavamiento de utensilios, los sacrificios, hermano, de los animales, etcétera, y derramamiento de sangre. Amén, amén. No se refería, hermano, de los mandamientos, porque eso hasta hoy en día el cristiano verdadero, que hay gracia en él, los guarda. Amén, amén. Después de todo, ¿acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Y Pablo les contesta: claro que sí. Hay solo un Dios, y Él declara justos a judíos y a gentiles, únicamente por medio de la fe. Así que queda bien aclarado que no somos salvos porque esto es lo que la gente piensa, que somos legalistas. Nunca se ha enseñado aquí que usted, para que sea salvo, guarde la ley, porque sería un ignorante de mi parte decir eso, porque dice que el hombre muerto no puede agradar a Dios. Amén, amén. Amén, ni quiere. Entonces, ¿podrá guardar la ley? Menos. Sino que cuando usted viene a Cristo y cree verdaderamente por la palabra, como dice Salmo 19:7, que perfecta es la ley que convierte al alma, entonces de ahí se humilla, clama a Dios, por fe cree en Jesús, viene la gracia de Dios y esa gracia comienza a dar frutos que se llaman obras. Amén, amén. Y una de esas obras la vamos a ver en el mismo verso, para que nos conteste la misma palabra, porque lo que queremos es que la misma escritura conteste, para que todo el que nos ve, hermano, por YouTube, y si quiero que más gente se dé cuenta y salga de su error. Amén. Amén. Esto queremos, hermano, que el evangelio se expanda. Amén. Amén. Por eso lo pongo, no por otras cuestiones. Amén. Dice: después de todo, ¿acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay solo un Dios, y el Dios declara justos a judíos y a gentiles, únicamente mediante la fe. Entonces, si hacemos énfasis, mire esta palabra, entonces si hacemos énfasis, amén, en la fe, y hoy que se hace énfasis en la pura fe. Amén, amén. No, yo por fe no estoy enfermo y se están muriendo. La fe no anula la visibilidad del hombre para mirar el problema. La fe hace que la vista sea más clara y vea el problema, pero diga: problema es más grande el Dios que tengo. ¿Me escucha? Si se ha fijado esta gente ignorante que dice: no me van a mochar el pie por fe, y ya se lo están cortando. No, ese no es fe, hermano. Fe no te lleva a ignorar la necesidad, sino te lleva a creer en el Dios todopoderoso en medio de la necesidad. Amén. Si ha visto gente que dice: por fe no me va a pasar esto, y le está pasando en ese momento. Hay un mal entendimiento aún en ello. Pero dice, pero si entonces hacemos énfasis en la fe, solo en la fe, y hoy vuelvo a recalcar, no es la gente que dice: yo por fe soy salvo. Oye, pero todavía dices malas palabras, y eso cualquier pagano lo hace. Y si tú eres un cristiano, entonces ¿por qué sigues hablando malas palabras? Sigues mintiendo. Un cristiano verdadero ya no miente. Ya no miente. Entonces, cuando usted lo cuestiona, ¿qué dice? Y hace énfasis, como dice el apóstol Pablo: no, pues yo por fe ya no soy pecador. Yo por fe ya morí con Cristo. No. Eso es una fe mal encausada y una fe que no existe en la Biblia. Porque dice, entonces, si hacemos énfasis solamente en la fe,
Eso significa, y les pregunta Pablo otra vez, eso significa que podemos olvidarnos de la ley. Y cuando Pablo dice olvidarnos de la ley, se refiere al canon, Amén, amén. al decálogo, hermano, los 10 mandamientos y el canon, que es la palabra, hermano, en toda su totalidad. Amén, amén. Porque en toda la palabra hay mandamientos que no están o que son derivados de los 10 mandamientos, hermano, que es el decálogo que tenemos nosotros. Amén. Amén, amén. Entonces, queda bien claro, hermano, que si usted y yo somos salvos por gracia, y esa gracia está en nosotros porque hemos creído en Jesucristo, entonces no podemos seguir transgrediendo y violando la ley, porque dice el apóstol Pablo que nosotros, amén, que hemos creído por fe. Eso significa que podemos olvidarnos de la ley. Dice, no, por supuesto que no, dice Pablo. De hecho, solo cuando tenemos fe. Entonces quiere decir que la gente que habla y hace mucho énfasis de una fe, esa fe no existe. Esa fe es completamente nula. Es una fe que no existe en lo largo y ancho de la palabra. Amén. ¿Eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo, hermano, que algunos hermanos han dicho que es el apóstol de la gracia. Todos hablaron gracia. Era el apóstol de los gentiles, porque fue a los gentiles, en realidad. El apóstol Pablo, hermano, habla realmente en qué consiste la obra de gracia. Esta obra de gracia que hoy, hermano, se ha venido enseñando de hace aproximadamente 2000 años atrás y se ha tergiversado, y que hoy tiene un poder, hermano, tremendo en todas las congregaciones llamadas cristianas. ¿Por qué? Porque cualquier persona que llega se le dice, usted levante su mano y es salvo. Y aún personas de 1 año para arriba, hasta 40, 50 años, siguen siendo, hermano, hombres y mujeres que siguen practicando ciertos pecados, y que cuando se les dice, tú no puedes ser salvo, porque también vamos a ver en sus mensajes derribando ignorancia, hermano, con las escrituras. Y amén. Mejor dicho, refutando, hermano, con las mismas escrituras, las falsas enseñanzas de muchos. Amén. De que, por ejemplo, cuando se reprende a alguien, hermano, se dice que estamos poco a poco. Es que vamos en un proceso. Mentira, hermano. Entonces quiere decir que si el proceso no termina cuando muere, Dios entonces sería ineficaz. No, Dios es eficaz. Y Él dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Entonces se necesita un creer verdadero, pero hoy se dice que se cree en Dios. Por eso Pablo hace énfasis en el capítulo 28, dice, pero el que cree verdaderamente en Jesús, el que cree por fe verdaderamente en Él, entonces dice, verdaderamente guarda la ley. Entonces toda la gente que dice creer en Jesucristo sigue mintiendo, sigue diciendo cosas, hermano, que son pecado, teniendo actitudes que es pecado, teniendo, hermano, una vida casi igual que el mundo, significa que no hay gracia en lo más mínimo. Porque la fe verdadera lleva al pecador a descansar a los pies de Cristo, de tal manera que Cristo lo cambia por su gracia y lo va perfeccionando al grado que llega a ser maduro, que significa perfecto. Que el pecado ha sido extinguido y entonces se concreta la salvación. Y amén. Y hoy usted mira, hermano, que una gran multitud de gente, hermano, que está en el mundo entero y que hace un derroche, hermano, de énfasis en cuestión de la fe, diciendo que son salvos por fe, que son cristianos por fe, hermano, no mira un cambio, no mira frutos, hermano, en esas vidas de un arrepentimiento y de un constante, hermano, purificar de esa gracia en sus vidas. Amén. Y hoy usted mira una gran ignorancia, hermano, de que no se puede cuestionar si son salvos los que están en la congregación. El que predica, hermano, si es llamado por Dios y que Dios le ha inquietado a leer la palabra, escudriñar las escrituras, hermano, enseña que los profetas, al igual, hermano, que Juan el Bautista y el mismo Señor Jesucristo, y en consecuente los apóstoles, hermano, cuestionaron la salvación del pueblo. Amén. Les hacía una invitación que se preguntaran si eran salvos. Y hoy usted escucha a los predicadores, así les voy a poner, hermano, a los predicadores, bueno, van a pensar que los que no son pastores. No, todos los que son pastores y todos, hermanos, nunca cuestionan, siempre dicen, hermanos, todos somos salvos. Cuando en realidad esa es una mentira garrafal y muy desastrosa, porque es como decirle a los que están en el hospital, todos están sanos, y que como por obra de magia, a través de esa palabra de aquel doctor, entonces todos quedan sanados. El cáncer sigue ahí, el diabetes sigue ahí y toda clase de enfermedad sigue ahí.
Si yo les dijera a ustedes, como muchos pastores dicen y predicadores, hermanos, ustedes son salvos, entonces estoy diciéndoles, usted no se preocupe, siga viviendo paganamente. Siga viviendo impíamente y no se chequee conforme el Señor enseña a través del apóstol Pablo en 2 de Corintios 13:5, que dice: pruébense, háganse un chequeo espiritual y vean si realmente son salvos. Amén. Es lo mismo si un doctor dice: no se preocupen, vayan a casa, todo está bien. Eso no calma el dolor, eso no quita la enfermedad, ni arranca los tumores. Amén. De igual manera hoy el decir que todos son salvos y predicar y hacer como que todos son salvos porque soy sentimental y usted también, y para que no se hiera usted sus sentimientos, yo digo, no le voy a decir que usted no es salvo. No, yo se lo digo, muchos no son salvos. Muy pocos, hermanos, pueblos de Dios que se han entregado, y la mayoría todavía está, hermano, entre azul y buenas noches. Amén. Entonces nomás lo leo para reiterar, hermano, el mismo en los 3 versos, y ya sin explicarlo, para que quede bien claro que el apóstol Pablo está diciendo: el que es salvo de verdad no ha sido, hermano, porque guardó primeramente los mandamientos para ser salvo. No guardó los mandamientos para recibir gracia. Está diciendo que fue por fe, pero esa fe derrama gracia en aquel creyente, que entonces lo lleva a guardar verdaderamente la ley. ¿Quién lo dijo? Pablo. Hermano, Pablo dijo que el que verdaderamente cree en Jesús por fe y que ha sido justificado por fe, ese verdaderamente guarda la ley. Entonces, todos aquellos que usted conoce, y si usted es uno de ellos que todavía miente y hace cualquier pecado, entonces su creer en Jesús no ha sido de verdad y necesita arrepentirse. Amén. Para que Dios derrame de su gracia. Dice: así que somos declarados justos a los ojos de Dios. Es el capítulo 3, verso 28. Le estoy leyendo la viviente. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Porque recuerda, hermano, por más que quiero no explicarlo, que los judíos querían judaizar a los gentiles, diciendo que hicieran los mismos, hermanos, rituales de los sacrificios de la ley. Y entonces Pablo llama a Pedro y le dice: Pedro, pues ¿cómo vamos a forzar al pueblo cuando sabemos tú y yo que es por gracia? Y la gracia viene por creer en Jesús verdaderamente. Entonces, ellos, los judíos, querían, hermano, que hicieran todos los rituales de estos hombres. Amén. Entonces dice: después de todo, ¿acaso, es el verso 29, acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay solo un Dios y Él declara justos a judíos y a gentiles, únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. ¿Y qué es cumplir verdaderamente la ley? Según el griego significa obedece, la vive. Entonces está diciendo que el cristiano verdadero vive los mandamientos. Cuando usted le pregunta a un cristiano: si tú mueres, ¿a dónde vas? Hermano, inmediatamente se va a ofuscar. ¿Sabe qué? Porque naturalmente en su ser, su conciencia le dice: vas al infierno tú y tu comarca. ¿Me está escuchando? Porque la conciencia misma le acusa. Por eso hay un brote de enojo. ¿Me está escuchando? Entonces queda claro, hermano, que la ley, los mandamientos no quedan obsoletos. Hay mucho pastor que enseña que estamos mucho bajo la gracia, bajo la gracia, y entonces dando a entender así que no podemos nosotros ni debemos, hermano, guardar o poner, hermano, atención a los mandamientos para vivirlos. Y esto es un problema grave, porque hoy viene una cristiandad más pecadora que el mismo diablo. Amén. Más pecadora que el mismo pagano, pero que todos ellos hacen, como dice el apóstol Pablo, énfasis en la fe. Y dicen: yo por fe soy salvo. Pero mira que estás viviendo así. No, yo por fe. Y a un hermano, no sé si le ha tocado a usted, pero me ha tocado hablar con esa gente que está en el fe. Cuando les hablo, hermano, les he hablado, lo primero que hacen, algunos de ellos, hermanos, se han ido gritando: yo soy salvo por fe. Pero sigues fumando, pero sigues maltratando, pero sigues haciendo eso. Amén, yo por fe soy salvo, yo por fe ya soy libre del pecado. Está diciendo lo que Pablo, hermano, reprendió. Si verdaderamente hemos sido justificados por fe,
¿Eso significa que nos olvidaremos de la ley? Por supuesto que no. Porque los que hemos creído verdaderamente en Jesús y hemos sido justificados, entonces esos verdaderamente guardan la ley. Sí, amén. Amén. ¿Le quedó claro o no? Sí, amén. Este es el evangelio falso que hoy, hermano, estamos viendo, de esa gracia que no existe, y por eso esa gracia que no existe en la Biblia no produce cambios. Amén. Hoy todavía las personas son violentas, pelean, hermano, porque la gracia que ellos han recibido no es la de Dios. La gracia de Dios hace un cambio, hace una transformación. Amén. Entonces recuerde que la palabra enseña claramente que el Señor Jesús también mismo dijo, de que Jesús mismo, cuando fue increpado por los fariseos, Él dijo, yo no vine a quitar la ley. Dijo, vine a que se cumpla correctamente. La versión lenguaje sencillo dice así. ¿Y qué es que se cumpla correctamente? Si me lo busca por favor alguien, hermano, donde dice no vine a abrogar la ley, pero en la otra versión que dice, a ver si, pero búsquelo si es en la vivienda, donde dice vengo a que se cumpla correctamente. ¿Sabe a qué se refería el Señor Jesús? No vengo como en el Antiguo Testamento, de que nada más la observaran. Ahora la ley debe guardarse en el corazón, y si se guarda en el corazón, exteriormente, hermano, es algo natural, que van a vivir con temor y temblor, guardando la ley, los creyentes verdaderos. Amén. Entonces, esa falsa doctrina, hermano, que viene desde el seno de la iglesia al principio, de ahí el apóstol Pedro dijo que muchos de los que estaban adentro se levantaron torciendo lo que el apóstol Pablo, en algunos de sus escritos o en la mayoría de sus escritos, era difícil de entender, y que los indoctos la torcían para su propia perdición. Esa misma doctrina, hermano, que salió del seno, que fue tergiversar lo que el apóstol Pablo, por revelación de Jesús, del Señor Jesucristo, recibió, la tergiversaron. Y hoy usted mira, hermano, que esa gracia que hoy se vive en el mundo entero, que la gracia torcida, no la gracia verdadera, hace muchos adeptos en las congregaciones, hace que la gente se sienta cómoda, se sienta, hermano, una paz superficial, porque es un superficial, porque cuando mueran se dan cuenta que nunca fueron salvos. Muchos de ustedes tenían esa falsa esperanza y esa falsa gracia. David adoraba, David danzaba, o sea, para danzar, todos, hermano, todos danzan, y bueno para bailar. De hecho, hoy con esta gracia torcida han salido puros bailadores. Creo en la danza. Puro bailador. No saben adorar, pero como si bailar. No saben adorar, pero para bailar, no importa, nosotros vamos a adorar. Dios que está levantando el grupo alabanza, vamos a adorar. Y hermano, no puedo decir usted adore, porque es imposible decirle a alguien que no tiene esa gracia que adore. Es Mateo 5:17. Para los cristianos posmodernos de hoy, que no son cristianos, que dicen estar bajo la gracia de Dios y que recibieron la salvación en ese momento que levantaron su mano, pero que siguen viviendo en sectarismo. Esto significa que solamente su iglesia es la verdadera, hermano, que viven en pecado, conviven con el mundo. Esto será muy raro para la gente escuchar, porque el cristiano es más mundano que el mundo. El cristiano convive más con el mundo que cualquier otra persona, y cree que es una religiosidad, y cree que es algo extremadamente extraño y raro, que es antibíblico el que un cristiano no amiste con el mundo. Pero la realidad es que el cristiano solamente va al mundo para sus necesidades terrenas, comprar, vender, trabajar, y la otra más importante, cuando va a compartir el evangelio. Pero no estar del codo con las personas del mundo. Y los cristianos, por esa gracia mentirosa que no existe, son los que, hermanos, con el mundo se la llevan re bien. De hecho, ya ni dicen Dios te bendiga, nomás adiós, buenos días, buenas tardes. Yo creo que el cristiano, si usted ve en la Biblia, cuando Dios le dijo, y el saludo será Jehová te bendiga, desde el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento siempre el saludo era que la gracia de Dios, amén, esté sobre ustedes, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Dios les bendiga. Nunca buenas tardes, buenos días. Creo que en el cristiano ya no está el buen día, solamente el buen día la gente de afuera. ¿Por qué? Porque el creyente, cuando se le saluda, es bendición de Dios. Amén. Cuando hablo con gente, buenos días, buenas tardes, no, yo siempre digo Dios te bendiga, si son creyentes. Si no son, pues le digo buenas tardes, mi amigo, mi amigo. Bueno, y algunos por respeto les digo Dios les bendiga. Amén.
para no acabarlos de dar el tiro de gracia. Entonces, para los que creen, hermano, que guardar los mandamientos es para los legalistas, para los que están bajo la ley, no bajo la gracia, mismo Jesucristo respalda lo que, más bien dicho, Pablo respalda lo que Jesucristo dijo. Y recuerde que Pablo recibió, hermano, por revelación todo lo que él sabía, hermano, por parte de Cristo. Amén. Entonces Jesucristo dijo en Mateo 5:17, que no es la versión que le iba a leer, donde dice que Jesucristo no vino a quitar la ley, sino a que se cumpliera correctamente. Pero la sencillo dice así, escúchelo bien, ¿lo tiene ahí? Dice, no crean que vine a quitar la ley. ¿Está escuchando? Amén. Ni a decir que la enseñanza de los profetas no vale, dice, ya no vale. Y hoy, hermano, usted muy difícilmente mira que los pastores prediquen del Antiguo Testamento, porque creo que les da miedo escuchar los reclamos de esos hombres de Dios que predicaban contra el pecado, que predicaban verdaderamente, hermano, levantando en alto el trono de Dios. Hoy puras platiquitas, puras sopitas maruchan, hermano, dan los pastores. Los cristianos verdaderos, hermano, no se ofusca, no se ofende, se avergüenza si está en pecado, se avergüenza si está mal. Amén. Hablar la verdad siempre va a ofender al que vive en mentira. Amén. La santidad siempre va a ofender al que vive impíamente. ¿O no? La limpieza va a ofender al que vive suciamente. Usted ya se lo expliqué, que cuando usted se sienta con alguien que llega de trabajar y usted se sienta bien bañado o bien bañada, la otra persona se retrae. Porque su limpieza. Bueno, hay gente que está endemoniada que ya ni siquiera le da vergüenza a la suciedad. Que hasta levanta el arca de Noé y avienta sus fétidas, ¿cómo se llama? Sus aromatizantes y sus collares de oro negro. Amén. Pues, ¿dónde me quedé, hermanos? ¿Dónde? Ahí me quedé. Entonces Dios, Jesucristo, o mejor dicho, Pablo repitió solamente la enseñanza. No, hermano, no lo ha quedado. Imagínese que sigamos este proceso. Ya el Señor viene pronto, hermano. Creo que usted y yo ocupamos una persecución. Ocupamos una persecución. Porque en muchos de los países, hermano, occidentales, todos son cristianos. ¿Se fija? ¡Qué lindura! En Estados Unidos está plagado de cristianos. Amén, amén. Y no dicen, hermano, orgullosamente los cristianos, el voto cristiano puede mucho. Mi pregunta es a usted, yo sé la respuesta. ¿Son cristianos de verdad ellos? ¿Serán cristianos, hermano, aunque me tilden de legalista, no importa? ¿Serán cristianos aquellos que buscan un postulado en el gobierno? No, hermano. Pero allá hacen alarde hasta de gobernantes y esto, Señor, reprenda al diablo a que sea alarde de Cristo. Hay que exaltar a Cristo, no a los hombres, hermano. Pero bueno, mi sangre arde cuando hacen realce de hombres, hermano, que el presidente Juna. No, son hombres. Exaltemos a Dios, exaltemos a Cristo. Amén. Entonces el Señor Jesús enseña, hermano, que Él no vino, dice, no crean que vine a quitar la ley, ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. ¿Y cuál era la enseñanza de los profetas? ¿Cuál era? Un mensaje claro, un mensaje, hermano, que apuntaba con el dedo. Si hoy estuviera un profeta aquí, esos pastores que, quítate de aquí. ¿Saben? Porque los profetas llegaban, tú eres ese pecador, David. Al mismo monarca, al mismo rey David, el profeta Natán le dijo, tú eres ese perverso. Amén, amén. Usted ve los cristianoides que están, hermano, con los presidentes de consejeros. Barberos, hermano, como se ven en los trabajos. Amén, amén. Amén. Los profetas, hermano, ¿cómo eran? Eran claros, eran tajantes, eran, hermanos, denunciadores del pecado, denunciadores, hermanos, de la maldad del pueblo, y lo apuntaba literalmente. Amén. Si aquí estuviera un profeta de hoy en día, hermano, de aquel entonces, usted saldría temblando. Amén. Si estuviera un Nehemías, un Esdras, hermano, usted saldría sin barbas y sin pelo. Amén. Saldría pelón cada culto. Y ya sería la iglesia de los pelones. Amén. Por eso Jesús dice, no crean que la enseñanza de los profetas ya no vale nada. Al contrario, vine a darle su verdadero valor. ¿Está escuchando? Su verdadero valor. Está diciendo que realmente, hermano, la ley, escúchelo bien, la ley no fue inicialmente, hermano, dada a Moisés en el monte Sinaí para que el pueblo nada más la leyera
Así como usted y mucha gente cristiana lee la Biblia solamente, sino para que la palabra fuera atesorada en el corazón. Como dice el profeta, que fuera grabada con cincel en nuestro corazón, en las tablas de nuestro corazón. Quiere decir que la ley debe guardarse, pero de verdad desde el interno corazón humano. Amén. No superficialmente, como cuando usted trata de vivir una vida honorable, una vida verdadera en Dios, pero solamente ante los ojos de los hombres. Amén. ¿Me está escuchando? Pero Dios enseña que la verdadera vida cristiana es la que guarda los mandamientos, es la que guarda la palabra de Dios desde lo profundo de su corazón, y por eso cuando viene una intención de pecar no puede, porque está grabada con cincel, con punta de diamante en las tablas del corazón de aquel que se ha arrepentido de verdad y que ha creído por fe en Jesucristo y que ha sido por fe justificado. ¿Me está escuchando? Pero hoy hay adulterio, hay fornicación, hay mentira, hay toda clase de pecado en el pueblo, que hoy, hermano, está poblando todo el mundo. Y hay una gran, hermano, arrogancia de que somos más cristianos. No, hermano, esas multitudes no son cristianos. La palabra de Dios, yendo a las Santas Escrituras, nos damos cuenta que es un puñado muy pequeño. Porque entonces la palabra se equivocaría cuando dice que será como en los días de Noé. Amén. Entonces ya vimos que la gracia de Dios no nos hace exentos, hermanos, de guardar la ley. Y no es que mecánicamente, como en el Antiguo Testamento, sino que realmente, hermano, es desde el corazón. Aún en el Antiguo Testamento, hermano, Dios decía que Él quería, hermano, que la guardaran de su corazón. Y muchos la guardaron de todo su corazón. Pero muchos, al igual que hoy, solamente en la Biblia la leen, pero no la viven, no se hace vida. Segunda de Pedro lo tiene, capítulo 3, versos 15 al 17. Dice: recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos trata con paciencia para que podamos ser salvos. Ya nuestro querido compañero Pablo les ha escrito acerca de esto, y fue Dios mismo quien se lo explicó. Entonces, ¿por qué Pablo habló Romanos 3, verso 28? De que los que creímos por fe verdaderamente guardamos la ley. Porque mismo Cristo Jesús le dijo. Escúchelo, qué bueno que me acuerdo lo que le voy a decir, y creo que es Dios. Porque muchos dicen, hermano, como una persona que viene aquí, y mucha gente que hay en el mundo, en sus congregaciones, dicen: es que Jesús dijo que no venía a abrogar la ley, porque Él vino a vivir también bajo la ley, porque nació bajo la ley. Así han dicho. Entonces, como Él vivió y murió bajo la ley, pero cuando resucitó, entonces ya quedó anulada la ley y ya vivimos bajo la gracia. Mire que sí le pone bien bonito. Una vez una mamá de una persona que se congregaba aquí, que tiene como 40, 50 años de cristiana, dijo: no, hija, no es cierto. Mira, el guardar los mandamientos, la palabra, eso no es para nosotros. Cuando Jesús dijo que Él no vino a abrogar la ley, Él lo dijo porque Él nació bajo la ley y murió bajo la ley para cumplir todo completo. Pero cuando Él resucitó, ya entonces la ley quedó anulada y entonces ya vino la gracia. Mentira. Si el apóstol Pablo lo está diciendo, lo que el mismo Cristo le enseñó, ahora que Él murió y resucitó y ascendió al cielo, significa que estaba diciendo que la ley no sería quitada ni los profetas, sino que tendría que ser guardada correctamente, sino que venía a darle el valor verdadero. Amén. Y ahora en 2 de Pedro 3:15, mire lo que dice, y al 17: ya nuestro querido compañero Pablo les ha escrito acerca de esto. Y dice, fíjese, y fue Dios mismo quien se lo explicó. ¿Quién? Cristo. Amén. Porque Cristo es Dios. Amén, amén. Amén. Entonces fue el mismo Dios que se lo explicó. Así que la carta donde dice, hermano de Romanos, que por la fe verdaderamente guardamos la ley y somos justificados de verdad, eso significa una verdadera vida de gracia que lleva a salvación. Amén. Y eso significa lo que Jesús dijo: no vine a abrogar la ley. ¿Me está escuchando? Sí, amén. Verso 16, ¿verdad que hay un confort, hermano, cuando, hermano, no puedo dejar de tomar, no puedo dejar este pecado, no puedo de hacer esto y aquello? ¿Y qué dice el pastor, hermano, el guía ciego? No te preocupes, estás bajo la gracia, solo cree que ya moriste al pecado. Y el otro pecando, yo ya morí al pecado y pecando.
Es como aquel, por fe no me van a mochar el pie. Y ya le estaban trozando la caña. Amén. Padre Santo, eso es fe. Mire hasta dónde ha llegado el engaño garrafal y demoníaco, hermano. No tiene miedo el impío. Santo Dios, es que el impío huye sin que él lo persiga. Tiene miedo, tiene pavor a la justicia. Amén. Dice, ya nuestro querido hermano Pablo les ha escrito acerca de esto y fue Dios mismo quien se lo explicó. Ya ve que todo lo recibió por revelación y no en un seminario teológico. Ya vamos a hablar va a haber tiempo para hablar si un seminario Dios lo autoriza para que levante ministros. Amén. Verso 16. En todas sus cartas Pablo les había hablado de esto. ¿De qué? De la gracia de Dios. Amén. Amén. Aunque algo de lo que dice en ellas no es fácil de entender. Por eso no las entiende la gente ignorante ni los que no confían en Cristo. Amén. ¿Está diciendo claro? No podemos avanzar en esto, hermano, porque quiero aclararlo bien. ¿Quién es la gente ignorante? Es aquel que dice, no, sigue mintiendo, sigue siendo odioso, sigue haciendo esto. No le hace. Yo soy salvo por gracia. Ahí me enseñó que soy salvo por gracia y soy salvo por gracia. Es gente ignorante. Amén. Que solamente hace, hermano, de pilar y de fundamento donde puede confiar de que es salva por lo que le enseñaron los guías ciegos. Amén. No se da la oportunidad de decir, a lo mejor estoy equivocado lo que me enseñaron, y comenzar a escudriñar la escritura. Por eso, hermano, lea, escudriñe las escrituras, escudriñelas. Por eso no es fácil de entender. Por eso no las entiende la gente ignorante ni los que no confían en Cristo. Entonces, el que vive todavía en pecado, ¿sabe a quién se refería los que no confían en Cristo? Los que todavía siguen pecando. Amén. Y decían, eran salvos por gracia. Amén. Amén. Porque confiar en Cristo significa creer. Creer significa confiar, depender y obedecer, según el griego, todo lo que dice Dios. ¿Qué significa creer? Depender, confiar y obedecer en todo lo que Dios enseña. Eso significa creer. Amén. Entonces, si creemos en Cristo, confiamos en Dios en toda adversidad, venimos a Él, no corremos al mundo a buscar ayuda, obedecemos en todo lo que dice Dios, que significa que obedecemos lo que Él enseñó que debemos de hacer. Amén, por gracia, no porque tenemos que hacerlo, sino que la gracia de Dios nos lleva a actuar. Dice, la gente ignorante lo tuerce y no le entiende, ni tampoco los que no confían en Cristo, y luego las explican mal, como vamos a ver esa explicación diabólica, que si un pastor se suicida va al cielo. Cuando era operador de tráiler, hermano, aquí en Dallas, el primero que incursionó aquí en Dallas fue su servidor con doble remolque. Aquí todos andaban de cañeros, todos con el collazote aquí de mugre, andaban ahí, hermano, con sus guarachitos con las de gavilán de fuera. Y llegó, hermano, de una empresa muy renombrada a nivel nacional e internacional, con doble remolque aquí, con uniforme, hermano, de pies a cabeza. La gente comenzó a echarme habladas. ¿Por qué? Porque no me gusta quedarme de ignorante. Amén. Y la manera de no quedarte de ignorante es escudriñando la escritura, escudriñando la palabra. John MacArthur le mandó, porque el hombre tiene seminarios teológicos y es director y es hermano quien da estudios teológicos a sus seminaristas. Y ese hombre dijo, y es doctrina para ellos de los bautistas, que si un pastor, un cristiano, hermano, se suicida, va al cielo. Pero vamos a ver después para no perder el tiempo. Eso es mentira demoníaca. Amén. Ok, ¿seguimos o no seguimos? Por eso no las entiende la gente ignorante ni los que no confían en Cristo, y luego las explican mal, como este hombre que el señor John MacArthur, que dijo se pueden suicidar y no importa. ¿Sabe lo que está diciendo, hermano? Me quiero adelantar un poquito. Tú que tienes, o tú estás pasando por una depresión, una opresión, y has pensado en la muerte, no te detengas. Esa enseñanza destructora diciendo, no te detengas. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Le da un rempujoncito, hermano, para que se pueda, hermano, aventar al precipicio y poderse quitar la vida. Sí, amén. Oh, hermano. Y dice directamente va al cielo. Entonces mejor yo prefiero ser de los chiquitos. Amén. No de los que se creen grandes. Así, hermano, cuando sea avergonzado, digo, bueno, yo soy los chiquitos, así que tengo razón de equivocarme. Amén. Dice, por eso la explica el man. Lo mismo hacen con toda la Biblia, y por eso Dios los castigará. Ese mismo hombre, hermano, dice, hermano, que una vez salvo y salvo para siempre. ¿Qué está diciendo?
Si a usted ya lo mintieron que era salvo, porque muchos de ustedes tuve que quitarle esa mentira con la palabra. Amén, amén. Iban a abrir iglesias y ahora dicen que no, les pegó amnesia. Sí, estos oídos oyeron que querían abrir una iglesia. Ahora dicen que no. Y valga la redundancia a todos aquellos que dicen, abramos una iglesia. ¿Quién les dijo que eso es bíblico? Amén. Y pura gente, hermano, que ni convertida es. Gente, hermano, la verdad, yo entiendo por la palabra, pero no me explico cómo esa gente no se da cuenta que está atado por demonios, que no tiene ni un gramito de gracia. Los que dicen, abramos una iglesia. ¿Por qué? Porque primero estaba en una congregación donde se lanzaba. Ya lo he repetido muchas veces. En una congregación donde se cree en las profecías. En una congregación, hermano, donde se aplaude para alabar a Dios. Y ahora andan con bautistas. ¿Sabe qué significa? Que son nubes sin agua. Amén. Son ocas llevadas por todo viento de doctrina. Al rato llega otra secta, hermano, llega una secta y le va a decir, aquí les paga mal, allá, entonces ya después llegan, hermano, buscando en otra parte y van a terminar porque dice que nunca aprenden. Amén. Así que grábeselo. Cuando usted mira a esa gente saltamontes, que primero estaba en iglesia donde se creen los dones espirituales, el hablar lengua y todo ello, danzar y cantar, y lo ve con bautistas, esos nunca han sido cristianos en lo más mínimo. Amén. Esos pobrecitos merecen conmiseración. ¿Qué significa conmiseración? Doble, triple, requete triple, lástima. Porque eso no tienen fundamento, hermano. Hasta tocaban a la mejor en la alabanza y eso, y ahora están allá con un papelito ahí, al mismo son del catolicismo romano. Amén. Amén. Bueno, ellos también ya nos copiaron, ya también usan, hermanos, instrumentos. Dice, lo mismo hacen con toda la Biblia, y por eso Dios, ¿qué? Dios los castigará. Dios va a castigar a esa gente, hermano, por enseñar malas escrituras, y aún aquellos por ignorantes de no entenderla, por causa de no escudriñarla. Y el verso 17, queridos amigos, les digo hermanos, queridos amigos, y se va a ofender los hermanos si digo amigos. Es que aquí hay amigos. Bueno, y vaya que decir amigo es exagerado, porque un amigo pone la vida por el otro. Y no creo que la ponga por mí. Verso 17. Queridos amigos, nunca digo queridos hermanos. Amén, amén. Queridos amigos, ¿me están escuchando? Amén. Con esto quedan advertidos. Miren, con la advertencia. Amén. Así que cuídense mucho. No sea que los engañe la gente malvada y ustedes dejen de creer firmemente en Dios. Creer firmemente en Dios es creer su palabra y vivir su palabra. Amén. 8:2. Aquí otra vez Pablo dice algo importante, pero lo leemos del verso 1. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. En la 60 dice, para los que estamos en Jesús, ninguna condenación hay. Amén. Pero la clara, para los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué está diciendo? Que el que sigue pecando, como la multitud de los cristianos en el mundo, siguen pecando, y ellos dicen, porque no hay condenación para los que estamos en Jesús. Espérate, léele la segunda parte del verso. Amén. Para los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Amén. Amén. Está diciendo, si usted y yo andamos en el Espíritu, no pecamos. Amén. Y el verso 2, ahora, por estar unidos a Él, o sea, a Cristo, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. Así que el que tiene gracia de Dios es controlado por el Espíritu Santo. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y amén. Entonces, ya lo que hemos recibido gracia, entonces por la gracia misma debemos, hermano, ¿qué dice aquí? Debemos limpiarnos, puesto que tenemos tantas promesas de Dios, debemos limpiarnos de toda contaminación. ¿Y qué hace el cristianismo de hoy? ¿Qué es lo que hace? Sigue viviendo, pero ellos bien orgullosamente dicen, yo soy salvo, pero sigue siendo el mismo trueno. Sigo bajo la gracia. Una persona, y muy amigo de la señora que comió hot dogs con Cristo y su hija, este hombre, hermano,
No es pecado decir el nombre, se apellida Ponce, no sé, hermano. Cuando estuve en Estados Unidos trabajé con él 6 meses limpiando cines, limpiando casas. En 6 meses, hermano, me decía, después te pago. Nunca me pagó. Nunca me pagó. Por eso creo que la danza debe de venir después de que usted se ha humillado delante de Dios, después de que la gracia ha sido derramada en usted. La gracia. Si va a decir amén, dígalo, pero primero escuche toda la frase. Que la gracia siga derramada en usted, para que usted primero haya adorado, no nomás amén Señor y aleluya y se siente o se hinque para pasar el tiempo. Usted ha adorado a Dios, ha glorificado, derramado su alma y comienza de júbilo y usted danza, hermano, pero porque usted ya peleó orando y adoró a Dios, hermano. Este hombre parecía Trompo, hermano, mágico, hermano Trompo, hasta que un día su pastor, no digo su nombre porque si lo conoce, le dije a su pastor, y su servidor me debe 6 meses. Hermano, yo lo quitó de servir inmediatamente ese cuate, porque lo reconoció. Nunca me pagó. Se fue de ahí, hermano, lo enviaron de pastor, creo, a Tijuana. Hizo un gran desastre. Se sabe, hermano, por las lenguas malas o buenas, como no sé si sean buenas o malas. Hizo un gran desastre porque era impío, es impío. No hay gracia de Dios. ¿Me está escuchando? Entonces, Dios enseña que realmente el que ha venido a Cristo por fe y ha sido justificado y ha sido, hermano, limpiado por la sangre de Cristo, él y ella comienza a limpiarse de toda, como dice la palabra, de toda contaminación. Amén. De todo lo que no, del apartado del mundo, muchas cosas. Y el pecado ya ni se nombre, porque el pecado dice que ya ni se debe nombrar en los santos como conviene. Ya ni siquiera se debe nombrar. Entonces, hoy no se nombra el pecado en las congregaciones. Hoy se vive el pecado en las congregaciones. Amén. Entonces, ve que la palabra gracia no impide, hermano, que tú y yo nos apartemos del pecado. No, el que tiene gracia, viene la exhortación de Pablo diciendo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, porque Dios demanda perfección, aunque no les guste, hermano. Vayamos a 1 Tesalonicenses, hermanos. Aquí usted no se va con engaño, aquí usted se va certero a través de la palabra, lo que Dios demanda. Amén. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 7. ¿Lo tiene? Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Ya ve lo que está diciendo? Entonces toda la gente que dice soy salvo por gracia, pero sigue en inmundicia, sigue en pecado, entonces Dios no lo ha llamado. Dios no ha derramado su gracia. Pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Amén. Vayamos rápidamente a 1 Corintios 15:34. Son muchos versos que vamos a leer, hermano, en cuestión de lo que la gracia de Dios hace. 1 Corintios capítulo 15, verso 34. Y dice así: velad debidamente. ¿Y qué? Y no pequéis. Dice más claro la viviente, hermano. Dice, velad debidamente y no pequéis. Porque algunos, mire, otra vez, ¿se acuerda que dije que Pablo le decía a muchos no son cristianos? Dígame. Porque algunos no conocen a Dios. ¿Qué significa algunos no conocen a Dios? No son salvos. Amén. Pero hoy los pastores, no, hermano, no, nah. Muchos no son cristianos, hermanos. Si usted mira a alguien que estaba en una congregación donde se predica la verdad en el mundo, es que nunca lo fue. Es así de fácil. Se predicó la palabra, se habló la palabra, pero nunca hubo una apertura en su corazón. Hermano, yo estoy en contra de los que cantan o que van a tocar y que cuando están sentados están, como hay predicadores, ¿verdad? Que cuando no predican están con la cara de pachorra. Y cuando predica, y ándele, y parece arriero. Y nomás está sentado y predica otro. Y ahora, nomás no predican y están todos aturrados. Amén. Así que no se aturre. ¿Ya lo tiene? 1 Corintios 15:34. Dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces la gracia de Dios lleva a que tú y yo estemos velando verdaderamente para que tú y yo no pequemos. Y Pablo aclara, muchos no son salvos. Vayamos a Hechos rápidamente, 26:20. Sino que anuncié primeramente, ahí estamos o no,
sino que anuncié primeramente, dice, a los que están en Damasco y a Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que enseñaba Pablo, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras. Para aquellos que dicen, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Y por qué Pablo decía, hagan obras dignas de arrepentimiento? Clase de mensaje que llevaba, y era que se arrepintiesen. ¿Qué es lo necesario para que Dios derrame gracia? Arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Un reconocimiento de que estamos mal. ¿Me está escuchando? A través de la predicación nos damos cuenta que estamos mal, y ese arrepentimiento nos lleva a querer cambiar nuestra conducta. Esto es sin cesarnos, esto es por escuchar el mensaje. Dios derrama su gracia, reconocemos nuestra iniquidad, nos sentimos culpables y hay un deseo de cambiar. Hay un deseo de cambiar. ¿Me está escuchando? Entonces Pablo no decía, Dios te ama. Pablo no decía, te invitamos a que vayas y escuches, Dios tiene un milagro para tu vida. Dios te va a sacar de tu problema. Pablo decía en su predicación, arrepiéntanse. Eso es lo que se debe predicar en las calles. Y hoy escucha predicadores de Dios te ama. Dios te ha escogido a ti que andas borracho por allá para que seas pastor. No, hermano, eso es mentira. La predicación verdadera, hermano, decía, arrepiéntanse. ¿Quién predicaba igual? Juan el Bautista. ¿Quién más? Jesucristo. Arrepentíos y convertíos. Estaba diciendo, arrepiéntete para que quieras cambiar, entonces derramo gracia y entonces se concrete salvación. ¿Sí me está entendiendo o no? Entonces la predicación verdadera, hermano, para que pueda venir gracia en los oyentes era arrepiéntanse y conviértanse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, para que Dios pueda derramar gracia y esta gracia produzca frutos, obras, que son las obras, hermano, de una gracia verdadera, ocupa haber primero un arrepentimiento. Pero antes de que haya un arrepentimiento, ¿qué tiene que haber? La palabra de Dios que los hace reconocer. Y si no se predica la palabra de verdad, como hoy no se predica la palabra de verdad. Hoy, ¿sabe qué se predica? ¿Sabe qué se predica? Venga a la iglesia. Lo invitamos. Mire, Dios tiene una bendición para su vida. Dios lo ama. Dios quiere darle sanidad. Venga para que Dios lo sane. Venga para que Dios le dé marido. Venga para que Dios le dé esposa. Venga para que Dios le dé trabajo. No. La predicación evangelística es arrepentíos y convertíos. Entonces la predicación que se debe predicar en las calles, ¿cuál es el evangelio? También lo vamos a ver, hermano, en las doctrinas, refutando doctrinas, hermano, torcidas. ¿Cuál es la predicación verdadera? Y aún en los púlpitos. El arrepentimiento nunca debe de faltar. ¿Por qué? Porque dijo Pablo, para vergüenza vuestra lo digo, que muchos no son salvos. Amén. Entonces, está viendo, hermano, que Pablo está viendo que en sus cartas se está hablando de una gracia verdadera. Habla también cómo podemos ser partícipes de esa gracia que dice, hermano, en Tito capítulo 1, verso 14 en adelante, cuando dice que la gracia de Dios está accesible a todos los hombres. Pablo está diciendo verdaderamente que la gracia está al alcance de todos, pero se necesita primero que el mensaje de verdad se predique. Y cuando el mensaje de verdad se predica, entonces hace que la persona haga conciencia y reconozca que es pecador, y hay un deseo de arrepentir y un deseo de cambiar su conducta. Cuando hay un deseo, hermano, de cambiar su conducta previo a un arrepentimiento, entonces la gracia de Dios es derramada. Pero hoy ve gente no arrepentida, hoy ve gente sin gracia en las congregaciones que hacen mucho alarde de la gracia por fe. ¿Y qué es? Que nunca se han arrepentido. Y si nunca se han arrepentido, nunca han recibido gracia. Por ejemplo, ¿cuál ejemplo podemos ver? Gente que viste con pudor y decencia porque tiene que hacerlo, pero pasa un tiempo, se cambia de congregación o se va otra vez al mundo y vuelve a la vida pasada. Significa que nunca, jamás hubo un arrepentimiento. Nunca hubo una obra de gracia. Por eso es tan importante que se predique el mensaje verdadero, para que la gente sepa, como Jesús dijo,
que calcularon el precio, el costo a seguir a Jesús. Y dijo él, ¿qué hombre es aquel que no se sienta primero a meditar antes de construir una torre? Está diciendo, tú cristiano, ¿quieres ser mi seguidor? Siéntate primero y calcula. Yo soy un Dios que demando. Así como doy grandes promesas y grande bendición y aún vida eterna, también hay una gran demanda de parte mía a todos aquellos que quieren venir a mi caminar, a mi reino, a seguirme. ¿Me está escuchando? Vamos a ver nuevamente en 2 de Pedro 2, donde Pedro describe esos hombres, hermano, que torcieron la gracia. Capítulo 2, verso 10. Dice: y mayormente aquellos que siguen la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Sabe de cuál está hablando? De los falsos ministros, que torcieron la gracia desde aquel entonces y que hoy la han torcido. Como hoy se ha escuchado, hermano, esas mujeres locas que se llaman pastoras, donde una mujer loca dice que creo que la esposa de Castellanos, que iba en el aeropuerto, hermano, y que llegó a cierta parte, de Estados Unidos, no sé de qué parte, y que andaba buscando un perfume, que le habían dicho que olía muy, muy lindo, y que se le olvidó ese perfume, y que en ese momento, hermano, dice que el Espíritu Santo le habló y le dijo: es el perfume fulano. Dios no se está ocupando en necedades, hermano. Otra dice, y esta es la esposa de Maldonado, hermano, otro hombre que Pedro lo describe como nubes errantes. También Pablo lo denuncia, hermano, diciendo que tuercen, hermano, las escrituras y la malenseñan, porque no conocen a Dios ni han creído verdaderamente en Cristo. Ella dice, hermano, que se le perdieron sus joyas. Esta gente, hermano, esta Jezabel, que se le perdieron las joyas, y que inmediatamente, hermano, le llamó a los ángeles: corran, busquen mis joyas y no vengan hasta que no las encuentren. Y la gente aplaude, hermano, y se goza. Son gente, hermano, que no conocen a Cristo. Son gente verdaderamente que nunca Dios, hermano, verdaderamente ha derramado gracia en ellos. Precisamente en esas personas como esta señora que se llama predicadora, no sé qué se llame, dice Pedro, hermano, que son ¿qué? Son atrevidos y contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Cuándo ha escuchado usted, hermano, que aún Daniel, el amado por Dios, diera órdenes al ángel Gabriel? Si no, se postraba, hermano, y dice: levántate, ¿sí o no? Ve, hermano, que toda esa gente, hermano, es iglesias numerosas, porque hay una exposición de un evangelio falso que hace muy apetecible, hermano, a los oídos de la gente que no quiere cambiar, pero que sí desea ser salvos. Entonces dicen: no necesitas cambiar nada, tú ven para que Dios te dé felicidad. ¿Verdad que usted enseña eso cuando evangeliza? Ven para que Dios te haga feliz, ven para que Dios te sane. No, nunca ande promoviendo lo que Dios nunca promovió. Dios hizo sanidades, pero porque Él sabía que había algo de fruto en ese corazón que después iba a mostrar. Amén. Entonces Pedro mostró quiénes eran esos hombres que torcieron la gracia. Amén. Y que hoy lo vemos, hermano, en el tiempo presente. Y eso es todo lo que esperan, hermano, estos hombres: un juicio tremendo de parte de Dios por mal enseñar y llevar cautiva cuanta gente no ha conocido a Dios, por no hablar el mensaje verdadero. Un hombre dijo, hermano, y se lo voy a leer, que el progreso espiritual de los ministros en su tiempo era menos que el de la burra de Balaam. ¿Me está escuchando? Porque la burra, dijo él, habló la palabra del Señor, pero los ministros ni siquiera podían oír la voz del Señor, mucho menos hablar la palabra de Dios. Hoy esta gente dice hablar de Dios cuando ni siquiera han escuchado la palabra de Dios. Él hace una comparación con la burra de Balaam. Vio al ángel y entonces abrió la boca y le advirtió al profeta, hermano impío, que iba en pos de su impiedad. Amén.
Entonces quiere decir que el avance y el crecimiento de los pastores de hoy es menos que el de la burra de Balaam. Ni siquiera pueden hablar la palabra de Dios porque la gente que está en sus recintos se sienten mal, se enojan y se pueden ir de la congregación. Amén. Amén. Qué terrible, ¿no? Sí, amén. Hoy la gente, ¿qué es lo que hace? Los pastores, ¿qué hacen? Nomás citan la Biblia, pero no la pueden explicar más allá, hermano. Y si la explican, como dice Romanos, el apóstol Pablo, la malenseñan. Amén. La malenseñan a todos. Amén, amén. Vayamos ahí, Filipenses, hermano, 3:17. Aquí Pablo habló de los falsos cristianos que se opusieron a la crucificación, al crucificar nuestra naturaleza pecaminosa. Hoy, vea que es la misma, hermano, situación que estamos viendo hoy. Hoy hay muchos falsos cristianos que se oponen a la doctrina bíblica que enseña que debemos crucificar nuestra carne, nuestros deseos pecaminosos. En el tiempo de los filipenses, Pablo habló allá en la iglesia de Filipos y habla de los falsos cristianos que en aquel entonces también se oponían a la cruz, sus malos deseos. Hoy tú le dices a la gente, estás en pecado, ¿quién eres para juzgar? Yo estoy por gracia y Dios dice que ya murió el pecado. ¿Me está escuchando? Todo eso, hermano, hoy lo estamos viviendo también hoy. Pero vamos a ver cómo se vivió en el tiempo del apóstol Pablo. Ahí lo vemos en Filipenses capítulo 3, verso 17. Y dice: hermanos míos, sigan mi ejemplo y fíjense en los que así lo hacen. Está diciendo, vean mi testimonio y sigan a los que también tienen testimonio. Y hay mucha gente que se congrega donde, hermano, ven todo que está mal y ahí siguen, porque son parte de ellos. Amén. Pablo dice que veamos el ejemplo de él y también nos fijemos en todos que así de igual manera que Pablo se conducen. Verso 18. Hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. ¿Me está escuchando? ¿Qué significa que hay muchos hermanos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada? Siguen viviendo en pecado, porque la muerte en cruz significa morir a nuestros deseos pecaminosos. Y todo aquel que ha recibido gracia de Dios por la muerte de Jesucristo en la cruz, hemos crucificado nuestra carne con nuestros propios deseos y pasiones desordenadas. Pero Pablo dice que parece que para muchos no, dice, valiera nada la muerte de Cristo en la cruz. Eso ya se lo había dicho, ¿ya ve? Eso ya se lo había dicho a ustedes varias veces. ¿Qué estaba diciendo? Que abundaba mucho esa gente que decía ser salvo por gracia, pero que hacían nulo el sacrificio de Cristo. ¿Qué significa? Vivían todavía en pecado. Vivían, aún siendo parte y miembro de una congregación, seguían viviendo en pecado. Que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Eso ya se los había dicho a ustedes varias veces, pero ahora vuelvo a repetirlo con lágrimas en los ojos. ¿Se acuerda que le dije que debe de haber una aflicción en usted? No debe de haber una repugnancia y decir, ay, pobre gente que va a otra congregación. No, sentir misericordia y caridad por ellos y orar por cuanta congregación dicen que estamos en un proceso, justificando así su mala conducta y sus deseos perniciosos. Dice con lágrimas en los ojos, esa gente va a terminar, ¿dónde? Y hay pastores que no me atrevería a decir que usted va al infierno. Ay, disculpe, no me disculpe, si usted vive en pecado, usted va a terminar en el infierno. Toda gente que vive, hermano, haciendo nulo el sacrificio de Cristo y diciendo que es salvo, cuando muera lo que va a haber es una expectación de hervor y de fuego ardiendo. ¿Me está escuchando? Pablo lo dijo. Dice, esa gente va a terminar en el infierno. Vive solo para comer y está orgullosa de lo que hace, cuando en realidad debería sentir vergüenza. ¿Sabe qué significa? Como la gente que he reprendido, y tal vez usted no, porque tal vez no evangeliza. Hermano, pero el vestir moralmente no es correcto, es pecado delante de Dios. Hermano, el actuar de esta manera, el mentir, esto y esto. Ellos bien arrogantemente dicen, como dice, orgullosamente están en lo que hacen. Están de lo que hacen. Dicen, yo estoy bajo la gracia. Y con una sonrisa cínica se van retirando.
y lo repiten una y dos veces: estoy bajo la gracia. ¿Me está escuchando? ¿Qué está diciendo? Son los que ha reprendido Pablo. ¿Qué dice? Vive solo para comer y está orgullosa de lo que hace. No muestra un orgullo. Yo estoy bajo la gracia. Tú sigues viviendo tu doctrina. Amén. Cuando en realidad debería sentir vergüenza. Solo piensan en las cosas malas de este mundo, como las modas, como las cosas materiales. Eso piensa la gente, hermano, que no conoce a Cristo. Eso es lo que tiene en su mente solamente. Y eso lo mira en el mundo, hermano. De hecho, yo jamás le dijera al hermano: haga que su gente, que hermano estudie para que sea alguien. Eso me haría a mí una persona mundana. Porque si el estudio hiciera a alguien, a la gente, entonces ¿por qué Darwin iba en contra de Dios? Fue un hombre muy preparado, filósofo, ateo. Entonces, ¿por qué, hermano? Lo que le puedo decir es: estudie la Escritura, busque a Dios, y Dios, hermano, en lo secular, Dios abrirá puertas. Amén. Vayamos a Romanos rápidamente ahí, hermano. Romanos 8:13. Porque si vivís, para los que dicen está bajo la gracia, ya ve que la gracia produce frutos de arrepentimiento que se llaman las obras de esa gracia verdadera. Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pablo está diciendo: sigas pecando, sigue viviendo como mundano. Haz morir esas obras de tu carne, si no te vas a perder eternamente, porque morir se refiere a la separación con Dios. ¿Me está escuchando? Mientras vivamos, hermano, en este cuerpo, la naturaleza de pecado querrá cada día levantarse. Y el trabajo nuestro es siempre estarlo desechando de nuestra vida. Como dice el apóstol Pablo en la carta de los Romanos, dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir. Tenemos que hacer morir cada día, hermano, que Dios nos permite vivir en esta tierra. Este cuerpo, hermano, en este cuerpo está el pecado que quiere resurgir. ¿Y cuál es el trabajo de un salvo verdadero? De alguien que ha recibido gracia de verdad, que cuando quiere resurgir nuevamente el pecado, el odio, la mentira o cualquier pecado, o la envidia, cualquier pecado, hermano, tiene que hacer morir. Por eso el cristiano recibió el mandamiento de Cristo cuando dijo: orad sin cesar para que no entréis en tentación. Entonces cometemos errores o Dios lo muestra, y lo primero que usted hace como creyente: bajo las rodillas, Señor, perdóname por esta actitud, Dios del cielo, y comienza a ponerlo en la mano de Dios para hacerlo morir. Amén. Eso es un cristiano verdadero. Pero los cristianos que están bajo esa gracia que no existe, ¿qué hacen? Ni siquiera oran, hermanos. Hoy el cristianismo de hoy, hermano, que no es salvo, ni hay gracia, no ora y no lee las Escrituras. Solamente se congrega y como burro, hermano, solamente escucha lo que aquel habló, y si habló palabra, qué bueno, y si no, solamente agarra lo que su líder dijo y salen como animales. Como dice la palabra, está en la Biblia, que el hombre sin Cristo es animal. Por eso cuando ustedes hablan a la gente, tratan de hablar muy melosos. Cualquier persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios, ante los ojos de Dios, es un hombre animal, porque actúa conforme a sus deseos por naturaleza. Tiene deseo de pecar en cualquier área, lo hace porque es un deseo espontáneo y lo hace. ¿Qué hace una bestia? Una bestia tiene sed y busca el arroyuelo más cercano para beber agua. Tiene hambre, busca el alimento donde él sabe que lo va a encontrar por naturaleza. ¿Me está escuchando? Mientras vivamos en nuestra naturaleza pecaminosa, que es este cuerpo, somos rebeldes e incapaces de ser gobernados, controlados y guiados por el Señor. Pero una vez, hermano, que venimos a Cristo y Dios derrama su gracia, entonces Romanos 8:12 se hace eficaz en nuestra vida. El Espíritu Santo nos comienza a controlar. Antes no podíamos ser controlados. El mundo no puede ser controlado. Por eso cuando usted le habla a su hijo: ay, mi hijo, no seas fornicario, no seas borracho, no seas impío. No, habla la palabra. Mira, ¿sabes qué? En mi casa hay reglas. Soy cristiano de verdad. Si tú no acatas las reglas, te vas de mi casa. Pero ahí están, ya con 50 años los hijos, hermano, bien inútiles, no saben ni trabajar. Hermano, no saben ni mantener siquiera a su amante. Hermanos, no saben ni mantener sus vicios. Y mueven sus piecitos las hermanas porque piensan: no es para todos ustedes. Ustedes, mamás, tengan cuidado de ser inútiles a sus hijos.
Incluso estaba viendo una predicación, hermano, donde tenga cuidado, hermano, donde los niños, la mamá media sentada y dos hijos a los lados, y plática, hermanos. Y guiri, y los líderes no dicen nada, ni el pastor dice nada. No, hermano, aquí sí, aquí hay orden. ¿Me está escuchando? Igualmente, si usted es un cristiano de verdad, en su casa hay orden. Y si usted permite, hermano, que un hijo que vive en pecado y le siga permitiendo, usted no puede servir a Dios. No puede servir a Dios. Número dos, y si usted lo tiene, usted es cómplice. Y lo que más afecta es que usted le está diciendo sin que se lo diga: yo estoy de acuerdo que vivas impíamente. Amén. Y no hay un deseo en su corazón de verdad que haya un cambio en sus hijos, porque solamente como Dios lo hace, Dios nos mete en dificultades para que entonces el hombre diga: ay, Señor, estoy en lo más hondo de este abismo. Y entonces escucha la palabra y hay un deseo de buscar a Dios. ¿Quiere que Jesús sea su Señor y su Rey, hermano, en su vida? Usted y yo y cada quien, hermano, debe de hacer morir su naturaleza pecaminosa. Debe hacer morir su naturaleza pecaminosa. Por eso cuando se predica de que tú que quieres venir a Cristo, levanta tu mano y serás salvo. No, se debe decir: ¿quieres venir a Cristo? ¿Quieres que Cristo sea tu Señor? ¿Que Cristo sea tu Rey? Muere a tus deseos pecaminosos para que entonces Cristo sea tu Señor y tu Rey. Y al último, tu Salvador. ¿Me está escuchando? Yo lo escribí así, hermano, y escúchelo. De modo que cualquier persona que quiera que Jesús sea su Señor y su Rey, debe dar muerte a su naturaleza pecaminosa, a su naturaleza egoísta. ¿Qué es naturaleza egoísta? Por eso cuando se predica la verdad, todo aquel que todavía no ha sido lleno o derramado de la gracia de Dios en ellos, son los que se enojan. Debemos, hermano, dar muerte a nuestra naturaleza pecaminosa y egoísta por medio del arrepentimiento, para que entonces a nuestra vida la gracia la lleve a la pureza. ¿Verdad que la gente que hoy se dice cristiana nunca hubo un arrepentimiento? Porque no se ve una vida de pureza. Y hermano, hay gente que piensa, hermano, que por orar puede Dios derramar salvación. No. Hay gente que piensa que por ayunar Dios puede derramar salvación. Los ninivitas primeramente, antes de ayunar, ¿qué hicieron? Se arrepintieron, cambiaron su conducta. Y hoy, hermano, la falsa enseñanza está trayendo falsos cristianos. Y mire lo que dijo un hombre, hermano, un ministro llamado Francis. No sé pronunciar su apellido, se lo debo. Francis Howell, es Howgill. Fue un ministro, hermano, que fue mártir por Cristo en el tiempo de las Inquisiciones y eso. Él declaró esto: muchos han hablado de la gracia en esta era profesante, quienes ni sabían de lo que hablaban. Hoy hablan de la gracia y no saben lo que hablan, porque la gracia verdadera aquí está en la Biblia. Ni habían informado a la mente de los hombres dónde se debía esperar esta gracia, ni cómo la gracia se puede conocer. ¿Le explicaron a usted eso? A usted le dijeron nomás: tú eres salvo por gracia. No le dijeron: puede recibir la gracia así. No le explicaron que la gracia viene así. No le explicaron que la gracia de esta manera afecta tu vida pecaminosa. Nunca te explicaron nada. Es lo mismo que este hombre declara, este hombre que fue hermano mártir. Dice: no sabían de lo que hablaban, ni habían informado debidamente a los hombres de cómo se debía esperar esta gracia, ni cómo la gracia se puede conocer, ni cuál era la operación de esta gracia. ¿A usted le dijeron qué era la operación de la gracia? ¿Le dijeron cómo operaba la gracia? Pero sí le hablaron de la gracia. Todos escuchó, hermano, de la gracia, ¿sí o no? ¿Ve cómo hay tanta ignorancia en el pueblo? No saben ni qué gracia, no saben. ¿Verdad que no les explicaron qué era la gracia? Pero les dieron a entender que eran salvos por gracia. Pero ustedes nunca cuestionaron la palabra que era gracia, ni tampoco ellos les enseñaron qué era el proceder y la forma de operar de la gracia, ni cómo se podía tomar, ni cómo uno podía tomarse de ella. Amén.
sino que quedó todo en la imaginación de ustedes. Dijeron, ¿es salvo por gracia? Es como decirle, paranoia. Hay una persona con paranoia, usted dice, ay, ¿es que te digo? Hay una persona con paranoia. Pero si ella le pregunta, ¿pero qué es paranoia? Pues sabe, no le pregunté. Es igual, le dijeron a usted que era salvo por gracia, pero usted no preguntó qué era la gracia, usted no preguntó cómo opera la gracia, usted no preguntó cómo debíamos tener acceso a la gracia. Ni ellos le dijeron a usted, ni le explicaron cómo la gracia opera, ni cómo se puede obtener la gracia. No se explicó, sino que se lo dejaron en sus conclusiones vagas de su mente, y usted nomás decía, soy salvo por gracia. Todos decían que era salvo por gracia, todos. Pero nunca se dieron cuenta, hermano, cómo es que esa gracia fue suya, cómo esa gracia comenzó a operar en su vida. Amén. Pero la mayoría, hermano, es conocedor de que se les dice, hermano, somos salvos por gracia. La gracia nos libertó, la gracia nos ha hecho libres, y usted lo ha escuchado. Todos. Somos justificados por su gracia gratuita de todos los pecados. Amén. Eso le enseñan a usted, ¿no? ¿Sabe lo que enseñan? Completamente, hermano, y lo puse aquí porque eso me asusta. Somos justificados por su gracia gratuita de todos los pecados, tanto los pasados como los presentes y los que están por venir. ¿Es una doctrina demoníaca esto o no? Y no he entrado a refutar esas doctrinas demoníacas. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que hagamos morir todo deseo pecaminoso para que podamos vivir y no morir. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que los pecados todavía van a querer resurgir en nosotros. Tenemos que hacerlos morir, tenemos que arrepentirnos continuamente. ¿Y qué dice esta doctrina bautista? Y no solamente bautista, hermano, de muchos pentecostales que la han tomado salvos hoy y para siempre, como un señor Albuce también que enseña eso, que son salvos para siempre, que no se pierde la salvación. Entonces, ¿para qué Pablo dice que hagamos morir pues las obras de la carne? Porque Pablo está hablando de un pueblo que se creía que era cristiano. ¿Me está escuchando? ¿Sí o no? Qué terrible, hermano, lo que se está viviendo. Una gran ignorancia. ¿Saben que los políticos se sirven de los ignorantes también? Y los ignorantes van y votan. ¿Sabe que también los falsos ministros se sirven de los ignorantes que no leen la Biblia? ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia aunque sea una sola vez? ¿Ve que la ignorancia es la herramienta más, hermano, eficaz del enemigo? Se enseña algo que no es bíblico y la gente dice amén, pero cuando usted escudriña la palabra dice, no, esto no es, eso no es. Cuando yo escuché, hermano, esto de que somos justificados por la gracia gratuita de todos los pecados, tanto pasados como presentes y futuros, y los que están por venir, dije, mentira, mentira, porque eso no está en la Escritura. Amén. Escúchelo bien. Y en esta presunción de que somos perdonados en nuestros pecados presentes, pasados y futuros, en esta arrogancia y presunción hay miles de falsos cristianos, amén, que serán llevados al infierno. Qué tremendo, hermano. Miles, hermano, millones, hermano, de gente que dice, ya me perdonó mis pecados, ya Dios perdonó los pasados, presentes y futuros. Los únicos que Dios ha perdonado y jamás lo volverá a tomar en cuenta son los que en el momento que una persona se arrepiente y se entrega a Cristo, de ahí para atrás han sido completamente saldados. Pero los que comienza ese nuevo creyente, de ahí en adelante, su responsabilidad, según el apóstol Pablo, que habló más de la gracia, es que tiene que hacer morir sus pasiones desordenadas, que tiene que hacer morir sus pecados y deseos desordenados, para que entonces viva y no muera. Es terrible, hermano. Esta gente, hermano, no cree, escúchelo bien, le voy a leer exactamente como le puse. Y en esta presunción, miles de falsos cristianos son llevados sin darse cuenta al mismo infierno cuando mueren. Habiendo ellos imaginado que estaban justificados por la gracia gratuita que Cristo da, mientras que estaban fuera del temor de Dios, viviendo en pecado, pero decían, la gracia me cubre. Ese pecado el cual se pudo haber perdonado si les hayan enseñado el arrepentimiento para la gracia de Dios
y el arrepentimiento para que la vida abunde y la gracia lo lleve a la perfección. ¿Nunca se ha preguntado usted, hermano, por qué mucha gente que dice ser cristiano está en Cristo unos años, después los mira en el mundo, vuelven? Desde que Cristo me trajo, hermano, yo era un joven y yo dije, Señor, eso es cristianismo. Eso es cristianismo. Un tiempo están en una congregación X y después los mira tomando, los mira haciendo cualquier clase de pecado. Y luego les dice, oye, pero no es cristiano. Ah, sí, pero como dice Pablo, soy débil. Y ahorita ando de pródigo. Mucho mundano, bueno, mejor dicho, mucho demonio que anda afuera, dice, soy pródigo. Y las cosas que hacen, hermanos, son tan terribles. Amén. Santo Dios. Ellos hicieron caso a esta gracia mentirosa. No trataron, hermano, de ver la verdad, ni de buscar la realidad de esa gracia que está en la Biblia. Amén. Mientras que estaban fuera del temor de Dios, el cual hubiera podido enseñarles, y ellos no hicieron caso de la gracia que Dios enseña en la palabra a través, hermano, cuando se predica, porque, o cuando usted lo lee, hermano, usted puede leer la palabra de Dios y darse cuenta si lo que está viviendo usted o lo que está recibiendo enseñanza es bíblico. Sino que entraron en la vanidad, amén, en la falta de cuidado y en la arrogancia. Tomaron aquello sin investigarlo y dijeron, somos salvos por gracia. Y así pretendieron estar justificados, mientras que seguían siendo siervos de pecado. Esta gente sigue siendo siervos de pecados. Siguen siendo siervos del pecado. Porque toda la cristiandad que hoy vive bajo esa gracia que no existe en la Biblia, sigue pecando en todas las esferas de pecado. Adulterio, fornicación, mentira, hermano, celos, toda clase, no lo voy a mencionar. Y cuando mueran ellos, si no se arrepienten, irán a la fosa oscura, el infierno. Por eso es importante que cada predicación que usted oiga, vea y vaya a las citas bíblicas. Nos vamos a ir terminando. Qué terrible es ver hoy una generación abundante, hermano, que se llama cristiano, pero que van descendiendo, así como van tan rápido al infierno. ¿Me está escuchando? La mayoría de canales de televisión no son de cristianismo verdadero. 28:18, ¿lo tienen? Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. ¿Sabe qué está diciendo, hermano? Ya ve que esta gente dice, nosotros hicimos pacto con Dios, nosotros somos salvos por Dios, Él ha prometido salvarnos. Pero aquí dice, y será anulado vuestro pacto con la muerte. Ellos dicen, la muerte no tiene poder en nosotros, pero dice, será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Significa cuando venga el juicio, cuando venga, hermano, donde realmente seremos juzgados conforme la palabra de Dios, ahí entonces el convenio será roto. ¿Qué significa? Decías que no ibas al infierno, tenías un convenio con el Seol. Mira, mentira, la palabra enseña esto. ¿Cuánta gente no tiene esa falsa, hermano, enseñanza y esperanza de que es salvo? Qué terrible. Y espero que realmente creas en el evangelio verdadero y tu vida sea cambiada. Cuando se cree en el evangelio falso de la gracia, en la que no se requiere hacer nada, escúchelo bien, cuando se cree en el evangelio falso, en el cual no se requiere hacer absolutamente nada, todas las escrituras toda la escritura que habla acerca del arrepentimiento y de hacer muerte al yo, a nuestra naturaleza pecaminosa, esa gente que ha querido esta gracia la ha desechado. Porque la Biblia está llena, hermano, de pasajes donde dice hacer morir vuestras obras pecaminosas, hacer morir vuestros deseos pecaminosos. La Biblia está llena de ello. Y todo aquel que cree en el evangelio falso
anula completamente lo que el Señor enseñó de hacer morir cada día nuestros deseos pecaminosos. Amén. Y toda esta gente, hermano, hacia un lado las escrituras y la enseñanza acerca del arrepentimiento, la enseñanza acerca de dar muerte al yo, la enseñanza de buscar a Dios en oración, la enseñanza de estar, hermano, ahí postrados en Dios y esperar que nos hable y nos muestre nuestra necesidad. La necesidad, hermano, de la doctrina que está en la palabra de obedecer los mandamientos. Todos aquellos, hermanos, que han creído esta gracia falsa, hermano, anulan el obedecer los mandamientos de Dios. Amén. Anulan la enseñanza de obtener un corazón y una mente nueva. La enseñanza de la perfección, de una vida perfeccionada por la gracia. Dice: yo fui salvo porque levanté mi mano e hice una confesión de fe. El obedecer su palabra. ¿Sabe qué hizo? Anuló toda la Biblia. Los que son salvos por levantar su mano, anularon todo el canon. ¿Y sabe con quién van a ser juzgados cuando mueran? ¿Sabe con quién? Con la palabra. Dice: porque la palabra los juzgará. Y cuando ellos digan: yo fui, Señor, ¿por qué voy al infierno? Me enseñaron que levantara mi mano y hiciera una confesión de fe y entonces sería salvo. Abre la palabra, ángel. Dice: hacer morir vuestros deseos pecaminosos. El que siga pecando es del diablo. El que pecare voluntariamente, Hebreos. ¿Sí está escuchando todo eso? Hoy el mundo, hermano, está en un terrible engaño. Y no hablo, hermano, en cuestión de la religión, porque la religión, hermano, por completo está en el poder del maligno. Hablo la cristiandad. Hablo la cristiandad. Amén. Anhelan, hermano, de que cuando realmente recibimos gracia de Dios, en ese momento Dios dio un corazón nuevo y un espíritu nuevo y una mente nueva. Y esa gente sigue viviendo con su misma mente conchambrosa, con ese corazón odioso todavía, que no tiene facultad de poder perdonar, amar, ni siquiera al que le hace el bien, mucho menos al que lo aborrece. Amén. Han anulado completamente prácticamente la escritura. Y mi pregunta es: ¿en qué basan solamente su salvación ellos? En lo que los pastores han dicho: soy salvo por gracia. Pero lee mal la Biblia, lee mal las escrituras y te das cuenta que no es solamente esa palabra, sino que habla un arrepentimiento, un cambio de conducta y una gracia operante que lleva a salvación, en lo cual la vida va desechando todo pecado. ¿Me está escuchando? Han desechado la doctrina de vivir una vida sobria y justa y piadosamente en la tierra. Amén. Debemos de ignorar toda esa doctrina, hermano, que está en la Biblia. Entonces, usted que creía que era salvo solamente porque le enseñaron que levantara su mano, debemos anular toda la Biblia, hermano, porque le dijeron que era salvo por levantar su mano. ¿Cuántas doctrinas, hermanos, fundamentales hemos violado cuando decimos que somos salvos solo por levantar la mano? ¿Cuántas? La doctrina del arrepentimiento que Jesús mismo predicó. La doctrina de cambiar nuestra conducta, abandonar nuestros deseos pecaminosos. La doctrina de vivir en obediencia. Porque dijo el Señor Jesús: el que me ama guardará mi palabra. Y significa guardar su palabra es obedecer. ¿Me está escuchando? Qué terrible, hermano. Qué terrible es que con esto de anular estas doctrinas, ¿sabe lo que estamos diciendo? ¿Sabe lo que está diciendo la gente, hermano, que dice que es salvo por gracia aunque vive en pecado todavía? Está diciendo: solo porque levantamos nuestras manos y recibimos a Jesús y nos indujeron a una oración, somos puros y perfectos. Aunque es falso y es una verdadera hipocresía que la gente diga eso. Usted oye decir a esta gente: Dios ya me limpió con su sangre, y siguen en pecados. Dios ya me transformó y siguen siendo los mismos, las mismas. ¿No es, hermano, una hipocresía de la peor clase? ¿No es hipocresía, hermano, aparentar algo que no es? Y no es una peor hipocresía, hermano, decir soy salvo cuando la palabra enseña que un salvo hace morir sus deseos pecaminosos. Un salvo de verdad ha muerto sus deseos pecaminosos. Qué terrible, hermano, esta doctrina.
Qué terrible esta falsa doctrina, hermano, de la gracia por fe, sin guardar la palabra, sin obedecer, sin arrepentimiento, sin cambio de conducta. Qué terrible. Dice Romanos 8:13, ¿no lo lee? Si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirá. ¿Hay malos hábitos en tu vida? Esos malos hábitos, hermanos, son pecados. Hay gente que está habituada a mentir. Y lo digo claramente, todo el que miente, su papá es el diablo. Expliquemos con claridad. ¿Quién es hijo del diablo? Todo el que está bajo el poder e influencia demoníaca. Al igual, ¿quién es hijo de Dios? Veamos primeramente la primera vertiente. Por orden de creación, todos somos hijos de Dios. Aún hasta Lucifer. Ay, otra vez sus ojos se mueven como que diciendo, no estoy hablando de herejías. Dios creó todo. ¿O se creó solo Lucifer? Entonces, por orden de creación, todos somos hijos de Dios. Pero por causa del pecado, los que siguen sumergidos en el pecado y gobernados por Satanás son bíblicamente catalogados como hijos del diablo. Todos los que no tienen a Cristo. Está en la palabra. Lo confronta usted. Está en la palabra. Todo aquel que mata o no mata, bebe o no bebe, que no tiene a Cristo, bíblicamente está bajo el poder del maligno y es hijo del diablo. Amén. Y cuando nos arrepentimos, entonces nuestro Señor nos adopta, el Padre nos adopta por Cristo. Dios nos adopta. Entonces significa que si nos adoptó, éramos hijos de alguien más. Espiritualmente fue el pecado del diablo. Entonces, si somos adoptados y somos hermanos de Cristo y es nuestro hermano mayor, entonces ¿qué significa? Que teníamos otro padre. ¿Y cuál era? ¿Cuál era? Diablo era, hermano. Entonces, toda persona que vive en el mundo que no tiene a Cristo es hijo del diablo. Esa es una. La otra, quien está perdido eternamente, eso sí no lo sabemos nadie. Como Judas estaba perdido eternamente, dice la Biblia, que llegó a su lugar de origen, de donde salió. Y los hijos de Dios salimos de la presencia de Dios un día. Bueno, seguimos, hermano. Seguimos adelante. Entonces, mira, hermano, que la gracia que se ha enseñado sí nos lleva a tener que reflexionar y darnos cuenta, hermano, lo terrible, hermano, que es caer bajo esa influencia terrible demoníaca. ¿Por qué? Hace que usted se conforme, hace que usted se mentalice, en su mente diga, yo soy salvo, y usted sea inmune completamente a lo que Dios le enseña. Inmune. Le hablan del arrepentimiento, no, yo ya soy salvo por gracia. Le hablan que abandone su pecado, no estoy bajo la ley. Guardo los mandamientos, no estoy bajo la ley. ¿Estuvieron por el Antiguo Testamento? No, ya lo leímos. Que el que vive por la gracia de Dios guarda verdaderamente los mandamientos. ¿Guarda usted los mandamientos? ¿Guarda usted los mandamientos? ¿Guardamos los mandamientos? Si hay gracia de Dios, nos lleva, por ejemplo, es verdad que he denunciado a personas, pero eso no significa que tenga odio con ellos. Hay que denunciar porque hay gente que está sirviendo, hermano, y que son mitoteras, hermano, pendencieros, deben estar sirviendo. Gente que odia, hermano, eso solamente un pagano hace, y aún los paganos hacen, hermano. Hay gente más noble, hermano, que le hace y dice, no hay problema. Y gente que cristiana, hermano, es peor. O sea, una cosa que se denuncie y otra cosa que haya dolor en mi corazón o rencor. Y Dios me guarde de ello, porque Dios enseña que el que se enoja con su hermano es asesino. Amén. Escúchelo por amor de Dios, lo que la gente que también no entiende la gracia puede tratar de hacer, y a lo mejor hay aquí algunos de ustedes es así. No podemos dar muerte a los malos hábitos, escúchelo bien. No podemos dar muerte a nuestros malos hábitos para purificarnos por nosotros mismos. Usted y yo podemos decir, no, ya no voy a mentir para purificar. Lo único que puede purificar nuestra vida se llama la sangre de Jesucristo. El querer cambiar nuestra vida es para que Cristo derrame de su gracia y esa gracia cambie nuestra vida. Amén.
Por más que intentemos cambiar nuestra vida, si no hay gracia en nosotros, si no hay ese Espíritu Santo de Dios, no podremos cambiar. Amén. Por eso las personas que usan la vestimenta sin pudor y decencia se esconden solamente de que no los mire un cristiano. Eso significa que no tienen percepción espiritual, que no hay Espíritu Santo que diga: hey, yo te estoy viendo que vas inmoralmente vestido o vestida. Se fija que así es la gente, solamente se fija que un hermanito, una hermanita no lo mire. Igual cuando peca en otra clase: ay, que el hermano me mire. Como muchos cristianoides que está en la calle y está viendo a toda la mujer que pasa, pero solamente tiene el pendiente: que no me mire un hermano. Voltea para todos lados y sigue ensuciando su vista. ¿Me está escuchando? Todo eso, hermano, indica que hay una ausencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso, cuando nosotros queremos tratar de cambiar nuestra vida, nuestras fuerzas para ser purificados por nosotros mismos, no podemos. Por eso necesitamos la gracia de Dios. Amén. Necesitamos la gracia de Dios para que seamos verdaderamente purificados. Amén. Le hago una pregunta: ¿cómo podemos aprender a vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo? ¿Cómo podemos vivir en este mundo una vida sobria, justa y piadosamente en este mundo? ¿Cómo? Porque eso dice Pablo: limpiémonos de todo pecado, de toda ¿qué? Inmundicia, para vivir una vida ¿qué? Limpia y piadosamente. ¿Cómo podemos? La siguiente pregunta: ¿cómo podemos limpiarnos nosotros mismos y prepararnos para recibir a Cristo Jesús en las nubes? Dos preguntas: ¿cómo podemos nosotros prepararnos para vivir una vida limpia, piadosa y sobriamente? ¿Y cómo podemos prepararnos para encontrarnos con Cristo en las nubes? ¿Se ha preguntado alguna vez eso? O le hago otra pregunta: ¿cómo lo podemos hacer? ¿Alguien sabe, hermano, cómo lo podemos hacer? Nuevamente las dos preguntas: ¿cómo podemos prepararnos para vivir una vida santa, limpia y piadosamente en este mundo? ¿Cómo? Número 2: ¿cómo podemos prepararnos para el encuentro con Cristo en las nubes? Mejor le hago la pregunta: ¿podemos? Si el hombre no puede cambiar por sus propias fuerzas, entonces ocupamos ayuda. Y es la gracia de Dios. Cuando recibimos gracia de Dios, entonces la gracia de Dios, ¿qué hace? Ya lo he explicado qué hace: nos limpia, nos santifica, nos capacita para vivir una vida piadosa. Y nos prepara para el encuentro glorioso con Cristo. La gracia. Entonces ocupamos en estas dos preguntas ayuda divina. ¿Y cómo la podemos obtener? Arrepintiéndonos si no se ha arrepentido, cambiando nuestra conducta para que Dios derrame su gracia y entonces nos dé el poder para poderlo, hermano, vencer toda área en nuestra vida que no podíamos antes vencer. Amén. Entonces, ¿qué se necesita? La gracia de Dios. Entonces, si no hubiera gracia de Dios, nosotros nunca pudiéramos cambiar. Necesitamos la gracia de Dios para que entonces seamos preparados para vivir una vida santa, justa y piadosamente en la tierra, y también para estar preparados para el encuentro con Cristo. Amén. La gracia que Jesús derramó sobre nosotros, o la gracia de nuestro mismo Dios en nuestra vida, hermano, fue con el fin para que Cristo mismo en nosotros purificase nuestro corazón que estaba habituado al mal. Y recuerde que ese corazón purificado por la gracia de Dios es lo que antes había, lo que está en Gálatas 5:19. Pleitos, contiendas, odio, falta de perdón, robo, mentira, adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, fiestas desordenadas, etc. Amén.
Y esa gracia no solamente purifica el corazón, hermano, porque el corazón está en la misma alma, purifica toda nuestra alma y nuestra vida comienza a ser cambiada, comienza a ser transformada. Amén. Y entonces nuestra vida comienza a ser disponible para lo que el Señor comienza a través de su palabra a mostrarnos y nosotros a cambiarlo. Amén. ¿Sí o no? Le puse aquí. Jesús hizo que la gracia de Dios, que purifica el corazón y el alma, estuviera disponible para todos los hombres, como dice Tito 2:14. Pero debemos tener acceso, debemos obtener acceso a esa gracia. Amén. Para que la gracia de Dios, hermano, comience a permitirnos recibir la enseñanza que Dios nos da por su palabra. Amén. Y recibir convicción por su palabra a través de esa gracia. Y para también tener conocimiento de lo que debemos de eliminar de lo que está en nuestra vida y que es pecaminoso. Amén. ¿Cómo se purifica el corazón? Cuando la gracia comienza a operar en nuestra vida y comienza a hacer que nuestra mente reconozca que lo que hacemos es pecaminoso, y al desecharlo es purificado nuestro corazón y nuestra alma. Amén. Nosotros obtenemos acceso, hermano, a la gracia de Dios por medio del arrepentimiento, por medio del reconocer que somos pecadores al momento de escuchar la palabra de Dios. Amén. Cuando nosotros escuchamos el mensaje que habla, hermano, de aquel Cristo que murió en la cruz del Calvario y que murió para libertarnos de nuestros pecados, y viene una convicción en nosotros, viene un reconocer que somos pecadores, en eso hay una conciencia de nuestro estado pecaminoso, y en esa conciencia de nuestro estado pecaminoso viene y resurge algo que se llama deseo de cambiar, lo cual se entiende como arrepentimiento. Y cuando se ejerce el arrepentimiento, entonces Dios derrama su gracia. Y esa gracia viene con función de purificar. Significa mostrarnos a usted y a mí que todo aquello que hacíamos y que antes no nos hacía ninguna mella, no nos sentíamos mal, ahora nos hace sentir terriblemente mal porque sabemos que es pecado. Hay algo tan sencillo, hermano, que la verdad ante los ojos humanos, el mentir. El mentir, hermano, pareciera que no es un pecado grave. Y ese es un engaño diabólico, porque todo pecado es igual de destructivo, sea estrombótico como el asesinato o tan sencillo, hermano, como la mentira. Hay gente cristiana, hermano, que miente para poder salvaguardar sus propios intereses. La mentira lleva a robar, la mentira lleva al fraude, la mentira lleva al adulterio, la mentira lleva a muchos pecados más. Ese pequeño pecadito para mucha cristiandad. No lleva ese pecado de la mentira a engañar a su esposa, a su esposo. ¿Qué ves? Nada. ¿Con quién hablabas? Con nadie. Ese pecado lleva grandes pecados, pero que indudablemente con la pura mentira lleva la vida al mismo infierno. Y muchos cristianos hoy que están bajo una gracia que no existe, la mentira es el pan de cada día. La mentira es algo que le sale por naturalidad. Y la pregunta es, ¿por qué no se siente mal? Porque no hay una gracia que purifica el corazón. No hay un Espíritu Santo que le muestra la gravedad del pecado, la gravedad de lo que es el pecado de mentir. Hay gente que guarda rencor a las personas y dura tiempo para poder, si es que pide perdón. ¿Por qué? Porque está carente de una gracia purificadora que lo hace consciente que el enojarse con alguien ya lo ha hecho asesino. ¿Me está escuchando? Y esas grandes multitudes, hermanos, de estas personas que miro, que hablo con estas características, que mienten, que asesinan y cometen muchos más pecados, son las que se llaman salvos por gracia. Por ejemplo, un mandamiento en el Antiguo Testamento es: no matarás, ¿o no? Pero ese mandamiento sigue vigente, hermano, pero de otra manera en el Nuevo Testamento. Primera de Juan.
3:15. ¿No sabéis que el que se enoja con su hermano es asesino? Entonces Jesús se cumple lo que dijo él, ¿no? Que él no venía a quitar la ley, ni los profetas, sino que se le diera el valor debido. Estaba diciendo, en la ley se decía que no mataras físicamente. Hoy ese mandamiento es doble. No matar físicamente ni espiritualmente. Y muchos cristianos asesinos en las congregaciones. Muchos cristianos asesinos. Entonces se da cuenta, hermano, que cómo es posible que alguien que odia a alguien, que le hizo a alguien cosas graves, pueda saber que es horrendo su pecado si no tiene gracia. Es imposible. Por eso la pregunta es, ¿cómo podemos purificarnos y prepararnos para la venida de Cristo? Ocupamos ayuda. Si no la tiene, se llama gracia. ¿Cómo podemos limpiarnos y purificarnos para vivir una vida justa, una vida recta y una vida, hermano, piadosamente en este mundo? Ocupamos la gracia de Dios, que te dice, no te fijas que tu mentira te vaya a llevar al infierno. No te fijas que lo que estás haciendo, en lugar de bendecirte, te estás atando. Te estás atando cada vez más. Porque no hay una gracia que te muestre en ti, hermano, la necesidad de que haya un fervor y una pasión por Cristo. La gracia te hace anhelar de Cristo. La gracia te hace adorar a Dios. La gracia te hace, hermano, poner atento a la palabra de Dios, a las santas escrituras, y te gozas, aunque de alguna manera, hermano, sé que el ambiente a veces se torna algo hostil, algo cansado, pero hay un gozo, hay un deseo. Ocupamos la gracia de Dios. La gracia te muestra y me muestra. ¿Te fijaste? Tienes tiempo que no derramas lágrimas de verdad cuando oras. ¿Te fijaste que ya no hay aquel a percibir la presencia de Dios cuando adoras en tu casa, ni aquí en la congregación? ¿Sí he escuchado a esa gente que dice, es que ya no voy a ninguna iglesia porque me dañaron? Pero yo nunca dije me dañaron. Nunca dije, no, ya no voy. No, yo nunca dije eso. Porque mi mente y mi vista nunca fue puesta en el hombre. Y hoy que mira, te invito a la iglesia. No, es que estoy pensándola porque me dañaron. Y si usted es uno que dice me dañaron, arrepíntase. Porque un cristiano verdadero nunca puede ser dañado. Y esos que andan de hermano de redil en redil, es gente no convertida que dice me dañaron. Amén. Total, si no se predica el evangelio, me levanto, le doy las gracias y me voy a buscar a Dios para que me indique dónde congregar. Amén. ¿Entendió qué es gracia de Dios? Es cuando Dios derrama su intervención, cuando miren usted y en mí un deseo de cambiar, una intención de cambiar nuestra vida. Yo concluyo este mensaje.